los participantes de este curso sobre la actualización de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, quien hablará sobre el tema de la acción de extinción de dominio y el debido proceso. Buenas tardes, magistrado presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy charlando, no obstante de la agenda tan complicada, pero es un tema que me interesa y que me gusta, sobre todo la complejidad del mismo, pero también dejar plasmadas algunas ideas de hacer práctico el procedimiento y la procedencia de la acción. En ese sentido, pues va a ser una charla muy pragmática en torno al tema de la extinción de dominio. Yo quisiera ir conceptualizando algunos temas, matizando algunos conceptos, la relevancia de entender los conceptos, es decir, de la dogmática jurídico-penal que impera en este modelo de extinción de dominio. Para lo cual, entonces voy a guiarme de la ley para ir haciendo reflexiones en torno a algunos aspectos específicamente de la ley y el tema de la dogmática que a mí me interesa dejar plasmada sobre la relevancia de la dogmática jurídico-penal en ese tipo de acciones. Creo que ya está a la vista la ley, ¿correcto? Cintia, ¿ya está a la vista la ley? Es correcto, magistrado. Sí, ya se visualiza. Muy bien, gracias. A ver, quiero analizar el artículo primero, ya sabemos, son los delitos sobre los cuales resulta procedente la extinción de dominio. Si hay debate, si hay dudas, si hay planteamientos, entro. Pero si no, yo me quiero ir un poquito más, les digo, al tema de la dogmática. El artículo 2 nos dice de la ley de extinción, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para los efectos de esta ley se entenderá, y me voy a la fracción 2, bienes, todas las cosas identificadas como tales en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las entidades federativas correspondientes que estén dentro del comercio, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 7 de esta ley. Aquí quisiera reflexionar que entonces yo me tengo que ir al concepto de bien mueble, inmueble, tangible e intangible, porque está todo dentro del capítulo de bienes que el derecho civil nos regula. Pero además, dejar precisado que la Convención de Palermo, que en todo caso es el origen de esta ley, el cumplimiento de esta convención, el cumplimiento de la convención precisamente genera la existencia de la ley, es entonces en ese sentido que quisiera retomar lo que nos dice esta ley, si me permiten, se las voy a compartir. Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, mejor conocida como Convención de Palermo. Esta Convención de Palermo nos regula en su artículo 2 definiciones para los fines de la presente convención, y me voy al punto D. Por bienes se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad y otros derechos sobre dichos activos. En ese sentido, creo que si analizamos bien la Convención de Palermo, pues sí tiene congruencia con el concepto que la ley nacional nos da sobre remitirnos a la conceptualización de bien que regula tanto el Código Civil Federal como el Código Civil del Estado. Y en este sentido, dentro del capítulo de bienes, les vuelvo a insistir, vamos a encontrar bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles. Y en ese contexto es que la Convención de Palermo
viene a dejar las bases de conceptos generales de lo que debemos de entender por bien. Inclusive en esos bienes intangibles o inclusive en acciones que muchas veces se justifican con un certificado que también pudieran ser materia de la extinción de dominio de acuerdo a esta Convención de Palermo. Regreso a la ley general. Muy bien. Dejamos especificado entonces que podrá ser materia de extinción, de la acción de extinción de dominio, el concepto bien en todas sus modalidades: mueble, inmueble, tangible e intangible, corporal o incorpóreo. En todas sus modalidades, aquello que consideremos bien, pero también otro aspecto que esté dentro del comercio, es decir, que sea lícito, porque recordemos que la actividad derivada de un hecho ilícito no va a prosperar en la materia civil. Alguna ocasión, estando yo de juez civil en Ocotlán, les cuento el antecedente. Resulta que dos personas fueron condenadas por el delito de robo a pasar 5 años de cárcel. Se les condenó a pagar la cantidad de 200,000 pesos, que era el monto de la reparación del daño. Muy bien, apelaron, se confirmó, se fueron al amparo y se los negaron. Quedó ejecutoriada la sentencia de 5 años de prisión, más la reparación del daño de 200,000 pesos. Ya en el momento en que los dos ya tenían derecho a un beneficio preliberacional, porque era con la ley anterior, no con la ley nacional de ejecución de penas, entonces uno de ellos hace su trámite para la prelibertad y, como recordarán, uno de los requisitos para poder obtener el beneficio o cualquiera de los beneficios, tanto de la ley anterior como ahora la ley nacional de ejecución de penas, pues es un requisito sine qua non la reparación del daño. Y en ese sentido, uno de los sentenciados dice: pues fuimos condenados a 200,000, uno debe 100, yo 100, y deposita sus 100,000 pesos por pago de concepto de reparación del daño. ¿Saben qué resolvió el juez? Pues muchos tendrán la respuesta, ¿verdad? Recordaremos que la reparación del daño es solidaria y, al ser solidaria, tiene que ser responsable de la totalidad, no de la parte proporcional. Al ser una responsabilidad solidaria, al estar expresamente marcada esta obligación dentro del Código Penal del Estado de Jalisco, entonces le negaron el beneficio bajo la interpretación que la reparación del daño tenía que ser en su totalidad, es decir, los 200,000 pesos. Él recurrió esta decisión. No obstante ello, pues resultó improcedente sus medios de defensa. Al final quedó confirmado que si no pagaba los 200,000 pesos de reparación del daño a ser una obligación solidaria, pues no iba a ser beneficiado con la solicitud de reducción de la pena. De ahí que, bueno, los familiares consiguieron el tema de los 200,000 pesos, los 100,000 pesos que faltaban para completar los 200, depositó los 200,000 pesos y salió en libertad. El segundo sentenciado, como ya estaba cubierta la reparación del daño, él hizo el trámite de libertad sin que ya tuviera que desembolsar ninguna cantidad de reparación del daño, porque ya estaba cubierta de manera solidaria por el primer sentenciado, vamos a llamarle A y B, A, que A ya había pagado. Y en ese sentido, B, pues con ese sentido ya nada más cumplió los demás requisitos y le concedieron en ese sentido el beneficio de la prelibertad. ¿Qué sucedió en el juicio civil? En el juicio civil derivó que A demandó por el pago de lo indebido a B, es decir, porque él tenía la obligación solamente de pagar 100,000 pesos y B tenía que pagar los otros 100,000, y que él, para obtener su libertad, tuvo que pagar los 200,000. Si no, se la iban a negar, como ya se había hecho en una oportunidad. Bueno, pues al final siguió este juicio civil, al final llegó a sentencia, y fue cuando yo me puse a estudiar el fondo del asunto. Y uno de los aspectos de la procedencia de la acción es precisamente que la existencia del derecho, la necesidad de declararlo,
preservarlo o constituirlo, que son los presupuestos de la acción, tiene que derivar de una actividad lícita. Tiene que venir de una actividad lícita. Si viene de una actividad ilícita, resulta improcedente la acción. Y en ese sentido, mi sentencia fue en el sentido de declarar improcedente la acción, dado que todo derivaba, la obligación que él exigía de pagarle, provenía de una actividad ilícita, lo que generaba entonces la improcedencia de la acción. Les pongo este ejemplo precisamente porque dentro del artículo 2 de la Ley Nacional de Extinción, en su fracción 2, nos dice que el primero, el bien, pues todo lo que se encuentre contemplado como tal en la legislación civil federal y los códigos civiles estatales, pero también que estén dentro del comercio, es decir, que deriven de una actividad lícita. Si se trata de un objeto, instrumento o producto del delito ilícito, recordaremos que esto no va a ser materia de extinción de dominio, va a ser materia de un aseguramiento del bien y, en su caso, que dentro del proceso penal se dicte una sentencia de decomiso, donde se ordene el decomiso del bien, porque el bien, que puede ser, dije, objeto, instrumento o producto, es de carácter ilícito. Si es de carácter u origen ilícito, cualquiera de las conceptualizaciones de las que referí, objeto, instrumento o producto del delito, es materia de aseguramiento y posterior decomiso en sentencia definitiva en términos del artículo 250 del Código Nacional. En tanto que los bienes que no son objetos, instrumentos o productos del delito, pero que tienen que ver con una actividad ilícita, entonces pueden ser que no sean directamente materia del delito, sino objeto de esto, entonces puede ser materia de extinción de dominio en la medida, vuelvo a insistir, que derive de una actividad lícita. Hay un hecho recurrente que ocurre y que presentan una denuncia de fraude. ¿Cómo resolvió este asunto de fraude la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Resulta muy interesante. Personas que ofrecen una plaza en alguna institución y que entonces les cobran una aportación por una plaza de profesor, por una plaza en el ayuntamiento, por una plaza en fiscalía, en el Poder Judicial, porque también se cuecen habas en el Poder Judicial. Allá andaba alguien vendiendo plazas de dirección en 70,000 pesos del Poder Judicial. Bueno, en este hecho, decirles que si la persona a la que le ofrecen la plaza a cambio de dinero y entrega el dinero y no le cumplen, me tocó conocer casos específicos de enfermeras, de médicos, de profesores, que alguien del sindicato les ofrecía a cambio del pago de una cantidad de dinero conseguirles una plaza. Y al no cumplirles la plaza iban a presentar la denuncia por fraude. Evidentemente que en esta conducta irregular no hay fraude. ¿Y por qué no hay fraude? Porque todo deriva de una actividad ilícita. Es una actividad ilícita. Es decir, había un cohecho de por medio en términos del artículo 147 del Código Penal. El hacer o dejar de hacer algo debido o indebido y recibir la dádiva o el dinero. Y en ese sentido, al proceder todo esto de un origen ilícito, es decir, de una actividad delictiva, en este caso específico, un cohecho, evidentemente que no pueden venir a sentirse ofendidos de un fraude a sabiendas de que entregar el dinero a cambio de la plaza, pues es delictivo. Bueno, pues el mismo sentido que ocurrió en este actuar regular, porque siguen existiendo denuncias, siguen existiendo judicialización de estas causas, no obstante que ya la Corte resolvió que efectivamente al derivar de un hecho ilícito y no ser una actividad comercial legal, evidentemente no podemos hacer frente al delito. Así lo mismo sucede frente al concepto de bienes objeto de extinción de dominio. Es decir, vuelvo a insistir, bajo la temática que la Convención de Palermo nos da, se refiere a todas las conceptualizaciones y modalidades del bien: mueble, inmueble, tangible, intangible, corpóreo, incorpóreo. Así, bajo ese contexto y dejar precisado que deriva de una actividad lícita, que es un producto lícito, lo que puede ser objeto de extinción de dominio,
dado que el objeto, instrumento, producto ilícito, vuelvo a insistir y vuelvo a recargar, va a ser materia de aseguramiento en términos de lo regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Permítanme ponerles a la vista el Código Nacional. Bien, aquí tenemos ya entonces el Código Penal, perdón, Código Nacional de Procedimientos Penales, donde tenemos un capítulo específico a partir del artículo 229 que nos dice aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o producto del delito. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que exista huella o pudiera tener relación con este, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos, se establecerán controles específicos para su resguardo que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. ¿Cuál es el fin, entonces, de este aseguramiento? Bueno, pues nos lo contempla el artículo 250, que nos habla del decomiso. La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este código o respecto de aquellos sobre los cuales se haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. El numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación de la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto de la ley, en la Ley General de Víctimas. En ese sentido, decirles que cuando se trata de objeto, instrumento, producto del delito, va a ser materia de un aseguramiento y un decomiso. Ojo, hay una figura que ordinariamente ha causado algún tema de confusión por parte de las autoridades ministeriales cuando proceden al aseguramiento, pero también de las partes en litigio, al menos en materia penal, cuando son víctimas y quieren el aseguramiento para que al final se asegure, para que al final se cubra la reparación del daño. Es decir, por ejemplo, hablan de un aseguramiento de un vehículo que ocurrió en un accidente o un vehículo de materia de un robo equiparado en su modalidad de utilización de vehículos automotores provenientes de delito y que en ese sentido quieren asegurarlo y el Ministerio Público dice que no levanta el aseguramiento porque no se ha garantizado la reparación del daño. Ojo, el tema de la reparación del daño no tiene que ver con el tema del aseguramiento y el decomiso. Esa es una figura exprofeso que el Código Nacional dejó afuera como ordinariamente lo regulaban las legislaciones procesales penales de los estados, incluso el federal, porque el aseguramiento de un bien no tiene como objeto el que se garantice la reparación del daño. El aseguramiento de un objeto es objeto, instrumento o producto del delito, es garantizar las resultas del juicio para evitar que se altere, cambie, sustituya, destruya o altere y que en esas condiciones llegue a la audiencia de debate de juicio oral en la medida que no haya sido alterado y bajo los principios de mismidad para poder justificar la teoría del caso de cualquiera de las partes, en la mayoría de casos del Ministerio Público. Ya que si lo que se pretende en todo caso es asegurar la reparación del daño, no estaríamos en la figura del aseguramiento del 239 ni del decomiso, sino de una providencia precautoria para restitución de los derechos de víctima, que nos dice el 138 del Código Nacional. Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias. 1, embargo de bienes y 2, inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. Si yo lo que quiero es garantizar la reparación del daño, procede una providencia precautoria. Ya embargo de bienes o ya la modalidad de inmovilización de cuentas y demás valores.
El aseguramiento tiene como objeto garantizar las resultas del juicio, ya era para justificar el hecho ilícito o ya para justificar la probable intervención o la intervención en el hecho ilícito, y entonces el aseguramiento va a finalizar el juicio, si termina en una sentencia condenatoria, pues también en el decomiso del objeto, instrumento, producto, materia del delito. Nada más quería dejar precisado este tema. Regreso entonces a mi ley nacional de extinción de dominios y el análisis dogmático que estoy haciendo de la conceptualización de algunas figuras que regula expresamente esta ley. Entonces, nos dice, vuelvo a insistir, el artículo 7, el artículo 2 en su fracción 2, el concepto de bienes, ya dejamos especificado todos los alcances dogmáticos del concepto bien, tanto del derecho internacional, que es vinculante la Convención de Palermo en términos del artículo 133 constitucional, al ser suscrito y aprobado, ser suscrito por el Estado mexicano y aprobado por el Senado. Y en ese contexto, bueno, pues se hace una ley que conforma o forma parte de la conglomeración normativa del Estado mexicano, de acuerdo al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los tratados internacionales. Así, me voy al segundo aspecto dogmático que yo quisiera o que yo quiero comentar sobre el concepto de buena fe. En este concepto de buena fe estaría refiriendo cuál es el alcance, porque ese precisamente es el punto de debate en torno a la ley de extinción de dominio. Quiero compartirles un mensaje que yo leí y que creo que tiene mucho que ver con este concepto dogmático de buena fe que debemos de tener o explicar el alcance del concepto en su justa dimensión. Bien, ¿lo tienen en la pantalla? Excelente reflexión de Isócrates en el año 350 a.C., que refleja nuestra realidad actual. Nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, al no respeto a las leyes como una libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad. Y Sócrates, 350 años antes de Cristo. Fíjense bien, vuelvo a analizar el punto específico. Porque se ha enseñado al ciudadano considerar la impertinencia como un derecho, la impertinencia como un derecho. Yo alego buena fe y la buena fe me va a cubrir, me va a amparar respecto de la ignorancia, respecto de mi actuar impertinente, negligente o imprudente. Sí, culposo. Si yo obro culposamente, yo tengo que tener una responsabilidad. Pero siempre mi argumento defensivo es que yo actué de buena fe. Recordaremos hace años que había a la venta en el mercado vehículos usados, se vendían y les decían, ¿sabes qué? Nomás que tiene un problema con el Ministerio Público, pero te lo voy a vender amparado. Cuesta ese vehículo, el valor de ese vehículo es de 200,000 pesos, te lo ofrezco en 70. Con un amparo no te lo quita, está amparado. Está bien, nomás está amparado. Y entonces mucha gente compró de esos vehículos amparados porque los vehículos provenían de robos o provenían de conductas fraudulentas donde iban, se hacía una compra a la empresa, a la agencia de vehículos, pagaban con cheques falsos, entregaban el vehículo, después venían las denuncias penales o las demandas mercantiles y querían asegurar el vehículo que se había entregado respecto de este actuar ilícito en la venta del vehículo. Y entonces la gente los vendía y decía, está amparado. Y el amparo es para que no te lo quiten. Y efectivamente,
al principio todos alegaban buena fe en la compra. Yo desconocía la procedencia ilícita del vehículo y bajo la temática de buena fe se otorgaron muchas suspensiones y muchos amparos de fondo. Pero llegó un momento en que se entendió y se advirtió la conducta ilícita que se guardaba atrás de este actuar, es decir, de robos de vehículos, fraudes en las adquisiciones de vehículos o incumplimientos de pago en las compras de esos vehículos que antes, si mal no recuerdo, en el argot de la venta les es un vehículo DBR. Es un vehículo DBR porque debe el pago, debe la renta con la que se adquirió. Entonces, te vende un vehículo DBR, pero pues yo no pagué, pero a ti cuando te lo quitan si eres un comprador o adquieres de buena fe. Bueno, en ese sentido, decir que en un principio se otorgaron suspensiones y sentencias de fondo, pero llegó un momento que este asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, a partir de este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde analiza ex profeso el concepto culpa y analiza ex profeso los conceptos impertinencia, negligencia, imprudencia en el actuar y que esto no debía ser materia de protección constitucional porque derivaba de una obligación de garante de quien adquiría un bien y buscar las mejores formas o revestirlo de legalidad en la adquisición. Pero para eso entonces nos imponen una carga y la carga que se impuso a los compradores o adquisidores es nosotros verificar la licitud del vehículo, la licitud de los documentos, la licitud del objeto que yo voy a adquirir o que yo voy a poseer, ya por una compra, ya por una prenda, ya por contrato de arrendamiento o cualquier operación contractual que me derive en una posesión del bien. Y en ese sentido, retomo pues esa reflexión de Isócrates de considerar la impertinencia como un derecho. Retomo entonces ahora la ley nacional de trato, donde nos dice buena fe, conducta diligente y prudente, exenta de culpa. Fíjense bien, conducta diligente y prudente, exenta de culpa. En todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes, objeto del procedimiento de extinción de dominio. Ya quedamos que bajo el concepto dogmático de bien, tanto de la ley nacional como del tratado internacional, referimos a bien a todo bien mueble, inmueble, corpóreo, incorpóreo, tangible, intangible, que esté dentro del comercio. Es decir, que sea monetizable, que tenga un valor comercial, pero que además provenga de un hecho lícito o que el bien sea lícito, que sea lícito el bien, que en su origen haya ilicitud en cómo se adquirió, en cómo se poseyó, y ese es precisamente el aspecto sine qua non de la figura de extinción de dominio. Retomo entonces el concepto buena fe, nos dice conducta diligente, prudente, exenta de culpa en todo acto o negocio jurídico. Es decir, todo acto jurídico, todo negocio jurídico, yo debo de actuar de manera diligente, de manera prudente y exento de culpa. ¿Cuándo voy a actuar de manera prudente, diligente y exento de culpa? Les pongo un ejemplo. Yo soy propietario de un inmueble, de una casa, y esa casa está sola, yo no la habito y entonces quiero rentarla. Pongo el letrero, se renta. Anuncio en los periódicos y anuncio en redes sociales, renta la finca marcada con el número 1 de la calle Juárez, de la zona centro de Tonalá. Muy bien. Informes al teléfono tal. Me llaman. Oiga, ¿está rentando una casa? Sí, se está rentando. ¿Cuánto? Estoy cobrando 6,000 pesos de renta mensual. ¿Qué necesito? Pues su identificación, que me deje 1 o 2 meses de garantía, un aval y con eso. ¿Puedo verla? Sí, y vamos. Y ven la casa. Ven el inmueble. Está bien. Dice, estoy de acuerdo. Sí, quiero rentarla. ¿Qué pido?
¿Qué pido a esa persona para rentarle mi casa? Su identificación, si acaso, comprobante de algún domicilio, un aval, comprobante de ingresos. No. ¿Qué sucede si después esa casa que yo renté la utilizan en el argot delincuencial, picadero, tiendita, y vendan droga en ese inmueble? Y yo diga, yo actué de buena fe. Yo actué de buena fe, tenía cara de buena gente la persona. Tenía una cara de buena gente que no podía con ella. Por eso se la renté. Mire, aquí está la identificación, véala. Tiene cara de buena gente. Yo actué de buena fe. Yo que sabía que iba a ser narcomenudista o narcotraficante. O peor aún, ¿cómo iba a saber? Y se los cuento porque me tocó conocer como juzgador un asunto, que ustedes recordarán, el de los jóvenes desaparecidos en el periférico, ahí por Nuevo Periférico en Tonalá, que la versión de la fiscalía, que ya no terminó, no sé cómo terminó el juicio, fue a materia federal, desconozco si hay sentencia, si no hay sentencia, pero bueno, en un principio, el tema de la vinculación a proceso que a mí me tocó conocer, la teoría del caso ministerial es que en una casa que estaba en renta, se puso todo un implemento tecnológico, bueno, rudimentario para deshacer cuerpos humanos. Y la versión es que la organización criminal levantaba a personas que estaban en contra de su negocio y los privaban de la vida y después deshacían los cuerpos con un ácido clorhídrico, con una combinación con agua de la llave, y los metían en unos tambos rotoplax muy grandes y los dejaban encerrados ahí por varios días y ya después todo se hacía agua y ya los tenían conectados a el drenaje de la casa. Es decir, bueno, imagínense el dueño de esta casa que ignoró que su casa estaba siendo utilizada como instrumento de un delito para deshacer cuerpos en toda una organización criminal. Y decir, ¿a quién le rentaste tu casa? ¿A quién le rentaste tu casa? ¿Y se la rentaste porque le viste cara de buena gente? A ver, ¿hasta dónde mi actuar diligente, mi actuar prudente y mi actuar exento de culpa me impone una carga, una obligación como ciudadano para investigar a quién le voy a rentar mi casa? ¿O quién me está rentando su casa? ¿O a quién le voy a comprar una casa? ¿O a quién le voy a vender? ¿O a quién le voy a comprar la casa? Y que esta casa no haya sido objeto, instrumento o producto de un actuar ilícito y que traiga como consecuencia una acción de extinción de dominio en ulterior acción que haga el Ministerio Público. Bueno, en ese sentido, hay que dejar claro que los conceptos de culpa fueron tasados, fueron plasmados desde 1960, jurisprudencias o tesis desde 1960 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conceptos que al día de hoy siguen vigentes y que se retomaron precisamente en esta legislación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Me voy a ir a unas tesis, a mostrarles unas tesis viejitas que tienen que ver entonces con los conceptos de la diligencia y la prudencia. Esta fue una tesis, fue la primera, fíjense bien, 3013 de diagonal 66. En esta tesis, fíjense bien, primera sala de la Corte, desde 1966 se plasmó este concepto de culpa. Número de registro 258867, sexta época. Primera sala, rubro, culpa, modalidades de la culpabilidad como elemento esencial del delito puede presentarse bajo dos especies, que son el dolo y la culpa. Y esta a su vez se subdivide en culpa consciente con representación o culpa inconsciente sin representación. La primera consiste
en que el sujeto activo ha considerado como posible la producción del resultado, pero ha confiado en que no se producirá. La segunda se presenta cuando el sujeto activo no ha previsto el resultado que hubiera podido prever aplicando el cuidado que su deber le imponía. Quiero analizar bien esta tesis. Fíjense bien. Entonces, hay dos tipos de culpa de acuerdo a esta conceptualización doctrinal, dogmática y jurisprudencial. Culpa consciente y culpa inconsciente. La culpa consciente es aquella culpa que conocemos con representación. Es decir, la culpa consciente, es con representación, actúo creyendo que no va a suceder. Conozco o estoy consciente de la situación de riesgo, pero confío en que nada va a suceder. Me gusta el concepto de Claude Roxin en este rubro de la culpa consciente, que nos dice que es cuando se crea o aumenta una situación de riesgo. Es lugar a la creación de una situación de riesgo o aumentar una situación de riesgo. Cuando yo doy lugar a crear la situación de riesgo, o la situación de riesgo existe, pero es permitida de acuerdo al derecho común, y yo aumento la situación de riesgo, estoy en una culpa consciente con representación o también conocida por la doctrina española como la negligencia. La negligencia, entonces, es culpa consciente, culpa con representación, es aquella donde yo creo la situación de riesgo o aumento la situación de riesgo. Yo doy lugar a crear la situación de riesgo que no existía o la que existe la aumento. Les pongo ejemplos. Hay un riesgo permitido en conducir un vehículo automotor. Hay un riesgo permitido. El automotor es un vehículo, es un instrumento peligroso con el cual puedo generar daños, puedo generar lesiones, puedo generar homicidio con el simple uso del vehículo. Pero este vehículo es lícito y este vehículo, para poderlo utilizar, yo tengo que cumplir un tamizaje, un tamiz de tener una licencia de conducir, ya como chofer o ya como conductor. Chofer si me dedico a la conducción del vehículo para vivir, porque soy taxista, porque soy trailero, porque soy conductor de Uber, en fin, o porque simplemente lo utilizo como medio de transporte para moverme. Mi licencia de conductor o mi licencia de chofer. Tengo que pasar un examen, donde el examen son las preguntas básicas que yo debo de saber. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad máxima permitida en una calle donde no haya señalamiento de restricción de velocidad? ¿Cuál es la velocidad máxima permitida? De acuerdo a la ley. ¿Cuál es la regla general y cuáles son las reglas particulares? Es decir, ¿hasta cuánto puedo circular en una avenida? ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en un parvial? ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en carretera? ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en calles? Sin señalamiento. Cuando yo tengo la restricción específica bajo un señalamiento, bueno, pues esa será la velocidad máxima permitida. Pero donde no haya señalamientos restrictivos de velocidad, yo me voy a la regla general, 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora, regla general. Pero hay reglas especiales. Y las reglas especiales es qué pasa cuando hay iglesias, escuelas o lugares de concurrencia y horas y entradas. Ahí hay dos artículos que entran en confusión. Uno nos dice que 25 y otro nos dice que 30. Yo, bajo la regla más favorable, me iré a la de 25, que esa es la velocidad máxima permitida. Pero hay otra regla general. Dentro de estacionamientos públicos o privados, 10 kilómetros por hora. Bien, ahí tengo reglas. Pero ¿qué pasa cuando yo desconozco estas reglas? Si yo desconozco las reglas, fui responsable por culpa consciente o culpa inconsciente. Si culpa con representación o culpa sin representación, por negligencia o por imprudencia, es decir, porque yo aumenté la situación de riesgo, creé la situación de riesgo o por un simple descuido
ordinario, se dio el resultado. Bueno, en ese sentido, decir que si yo excedo la velocidad máxima permitida, si no tengo señalamiento vial 50, si excedo la velocidad permitida, habrá una sanción administrativa si excedo en 10%. Si excedo en 10%, y eso me dará lugar a una infracción y que yo pague mi multa correspondiente. Pero si yo excedo de 30 kilómetros, habrá exceso de velocidad para la figura delictiva que señala el Código Penal de delitos de tránsito, es decir, ir a exceso de velocidad y además cometer una falta administrativa. Es decir, exceso de velocidad para el Código Penal no es ir de 50 a 51, no es ir a 30, a más de 30, dice el código, a más de 30 de la velocidad máxima permitida. Entonces, pericialmente me tendría que justificar que iba cuando menos 81 kilómetros por hora si el lugar de restricción haya señalamiento de 50 o no haya señalamiento y me voy a la regla general 50, me dice más de 30, entonces los 30 más 1 serían 81 el exceso de velocidad en materia penal. Si yo voy a 81 kilómetros por hora, exceso de velocidad conceptualizado así por el Código Penal del Estado de Jalisco, entonces yo actúo bajo una culpa consciente, con representación, porque yo dije, ay, voy a exceso de velocidad, pero no pasa nada, yo respondo bien, yo puedo frenar, mi vehículo es bueno, responde correctamente, no va a pasar nada. Entonces, no obstante que yo sé que hay una restricción normativa de la velocidad, asumo el riesgo, lo aumento porque ya existe el riesgo en la conducción, pero ese riesgo es permitido en la medida que yo pase un tamizaje, decía, de aprobar un examen escrito y un examen práctico de que sé manejar. Aprobado esto, el Estado me da mi licencia, que eso supone que yo ya cubrí un tamizaje de legalidad para la situación de riesgo porque conozco las reglas de tránsito y porque además aprobé un examen práctico. A partir de aquí yo tengo mi licencia. Aquí está el riesgo entonces permitido. A partir del riesgo permitido, yo sé que la velocidad máxima es 50, voy a 81, hay una figura de exceso de velocidad, vuelvo a insistir, de acuerdo al Código Penal, voy a 81 kilómetros por hora y entonces yo lo que hice fue aumentar la situación de riesgo. La situación de riesgo existía en conducir al 50. Y no obstante ello, yo asumí el riesgo de aumentar la situación de riesgo existente y permitida al exceder la velocidad. Bien. Pero ¿qué sucede? Cuando yo voy a conducir mi vehículo automotor bajo el influjo de alcohol y drogas, aunque haya quienes sostienen que borrachos manejan mejor, científicamente está demostrado que se disminuye la capacidad reflexiva. Depende de la cantidad de alcohol o en la sangre, alcoholemia, o en la orina, alcoholuria, o en el aire aspirado, alcoholímetro, cualquiera de las formas de medición de alcohol o en la sangre, o en la orina, o en el aire aspirado, me puede demostrar los niveles de alcohol o los grados de alcohol por cada milímetro cúbico de sangre y entonces, o de aire o de orina, y entonces esto me da el nivel de alcohol que traigo en la sangre para decirme si traigo primero, segundo, tercer grado de alcohol. Pero en ese sentido, el conducir el vehículo automotor bajo el influjo de alcohol, yo di lugar a la creación de situación de riesgo. Había una en la conducción del vehículo, pero aceptar la conducción del vehículo automotor bajo el influjo de alcohol o drogas, entonces yo di lugar a la creación de una situación de riesgo jurídicamente desaprobada, bajo los conceptos que nos maneja Klaus Roxin. Entonces, aumento o creación de una situación de riesgo jurídicamente desaprobado, estamos ante una culpa consciente. Culpa. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la conciencia, ingerí el alcohol a unas sabiendas que me iba a reducir la capacidad reflexiva. A unas sabiendas de la situación de riesgo, al aumentar la velocidad máxima permitida, conscientemente me fui a una velocidad arriba, entonces actué de manera consciente, pero también hubo representación, sí me representé un posible resultado, pero actué creyendo que nada iba a suceder. Entonces, o di lugar a crear una situación de riesgo o aumenté una situación de riesgo. Ahí estamos en el rubro, entonces, de una culpa consciente conocida por los españoles como negligencia.
El otro tipo de culpa es la culpa inconsciente o sin representación, es decir, la imprudencia. Fíjense bien la palabra, imprudencia. La prudencia viene de ser prudente, de ser observador, de ser cuidadoso. La prudencia es un sinónimo de cuidado. Prudencia, cuidado. Él es muy prudente, es muy cuidadoso. Si yo soy imprudente, fuera de. Imprudente, fuera de la prudencia, fuera del cuidado ordinario. Es decir, la culpa inconsciente o sin representación viene de los descuidos ordinarios. Todos tenemos, desde que nos despertamos, una obligación de un deber de cuidado. Somos garantes de nuestro actuar en el deber de cuidado. Debemos de actuar prudentemente, es decir, conscientemente, con cuidado, en todo mi actuar. Puedo ser imprudente al bañarme y caerme. Puedo ser imprudente al cocinar y quemarme. Puedo ser imprudente en no cerrar el gas y dejar la estufa prendida e irme al trabajo, generar incendio, generar intoxicaciones, en fin. Fíjense bien, la culpa es el género. Las modalidades de la culpa es culpa consciente o culpa inconsciente. Culpa con representación o culpa sin representación. Imprudencia, perdón, negligencia o imprudencia. Así, la culpa inconsciente o sin representación deriva del incumplimiento al deber ordinario de cuidado. La negligencia deriva de aumentar o crear una situación de riesgo. En la imprudencia yo no aumenté la situación de riesgo, yo no creé la situación de riesgo. Simplemente fui descuidado en mi actuar, no actué prudentemente, no actué con cuidado. Así, la imprudencia es fuera de cuidado bajo este concepto de culpa. Vuelvo a leer. Culpa, modalidades de la culpabilidad como elemento esencial del delito puede presentarse bajo dos especies, que son el dolo y la culpa. Y esta a su vez se subdivide en culpa consciente con representación o culpa inconsciente o sin representación. O sin representación. La primera consiste en que el sujeto activo ha considerado como posible la producción del resultado, pero ha confiado en que no se producirá. Y la segunda se presenta cuando el sujeto activo no ha previsto el resultado que hubiera podido prever aplicando el cuidado que su deber le imponía. Encontramos el caso de la guardería, esta guardería que en un temblor de la Ciudad de México se vino abajo y que la dueña del colegio pues está detenida bajo la imputación de algún hecho delictivo y bajo la medida cautelar de prisión. ¿Cuál fue el hecho específico que se le atribuye en su culpa o en la modalidad de culpa que ella actuó? Pues precisamente en la culpa consciente, que construyó pisos y pisos sin sacar las licencias y los permisos correspondientes, que era la situación de riesgo jurídicamente permitida, pero además porque en esa zona no se permitía edificios de esa altura. Y no obstante, ella construyó creyendo que nada iba a suceder. Entonces estamos precisamente en una modalidad de culpa consciente con representación o negligencia. Bueno, después, esta tesis se hizo jurisprudencia. No en la misma modalidad básica que estaba en el 66, pero esta jurisprudencia del 2011 es el primer precedente, se genera bajo el registro 20.08.952, jurisprudencia civil, rubro, doctrina de los actos propios, su derivación inmediata y directa del principio general de buena fe. La buena fe se define como la creencia de que una persona de que actúa conforme a derecho. Fíjense bien, ¿cuándo actúo de buena fe? No es la creencia en Dios, perdón. Actuar de buena fe es porque yo estoy confiado en que actúo conforme a derecho. Este concepto dogmático, buena fe, que sí devenía el estudio teleológico, del estudio religioso, de fe, de creer, confianza, es actuar con fe. Bien, este actuar con fe, que su origen teleológico sí deriva
de la creencia en un ser, en Dios, o en una figura, en un poder, en un ente. Para el tema del derecho penal, la buena fe se deriva en una conceptualización de que actúo conforme a derecho. La buena fe es actuar porque yo creo que actúo conforme a derecho. Va. Primer conceptualización dogmática para la extinción de dominio. Buena fe, la creencia de que actúo conforme a derecho. Dice, constituye un principio general del derecho. Consiste en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas de derecho una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa. Alguna ocasión vi un meme haciendo alusión al presidente de la República de una mañanera que tuvo, donde hablaba de la conducta dolosa y de la conducta culposa y que nunca supo diferenciar lo del dolo y la culpa. ¿Para qué se meten en brollos que no entienden? Pero bueno. Y entonces el meme, haciendo alusión a su intervención en su mañanera, decía que el delito es doloso por maldoso y es culposo por baboso. Y lo ponían a él como diciendo, el señor presidente no es doloso. Entonces, le estaban diciendo baboso en una reflexión que él nunca supo conceptualizar entre la conducta dolosa y culposa, pero que en esa reflexión tan básica, el delito es doloso por maldoso y el delito es doloso por baboso. Y el presidente no tiene nada de dolo en su actuar. Entonces entendimos la reflexión que le hacían. Bueno, retomo. Si a partir de esta jurisprudencia entiendo que la buena fe es la creencia de actuar conforme a derecho, esa creencia de actuar conforme a derecho tiene una carga impositiva a toda la ciudadanía. Y esa carga impositiva es actuar entonces de manera honesta, diligente, correcta, con lealtad, con honestidad, excluyendo toda malicia. Es decir, excluyendo ser maldoso, bajo el concepto que le atribuyeron a Andrés Manuel López Obrador. Fuera de malicia, fuera de ese pensamiento viciado, incorrecto, ilícito, ilegal. Nos sigue diciendo, es base inspiradora del sistema legal y por tanto posee un alcance absoluto e irradia su influencia a todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones jurídicas. Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, entre las que por su importancia para la resolución de problemas jurídicos destaca la llamada doctrina o teoría de actos propios, que deriva de la regla consignada en el brocardo que reza venire contra factum properium nullo conceditur, el cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante funde su postura al invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud en la que lo coloque en oposición con su conducta anterior y encuentra su fundamento en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, lo cual quedaría vulnerada si se estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria. Bien, lo que me interesa de esta jurisprudencia del Tribunal Colegiado es precisamente lo que se define como buena fe, y la buena fe entonces es actuar, o creo que actúo conforme a derecho, pero el creer que actúo conforme a derecho no es simplemente ignorar la norma. El desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Recordemos este principio general de derecho. El desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. De ahí que yo sí tengo una carga impositiva, si soy garante como ciudadano y como vivo en un conglomerado social, si soy garante del cumplimiento de las normas y no me excluye el desconocimiento de las mismas. Por eso se exige, para que yo actúe de buena fe, actuar de manera honesta, diligente, de manera correcta, de manera leal, de manera honesta. Es decir, que genere entonces la confianza
de que efectivamente en un común ordinario del conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo, de acuerdo a la ley, ojo, sin meterme al tema de la conceptualización, de la antijuridicidad, es decir, la lesión o puesta en peligro a un bien jurídico protegido y el conocimiento de esto, ¿sí? Que nos daría lugar a la antítesis de la antijuridicidad, que es la causa de justificación. Si yo estoy justificado en mi actuar, porque desconocía esto, a ver, el incumplimiento de la norma, perdón, el cumplimiento de la norma no me exime de su conocimiento, el incumplimiento de la norma. No me exime de su cumplimiento. Aunque no la conozca, estoy obligado a cumplirla. Si bien la antijuridicidad como elemento de la ilicitud y la justificación como antítesis de la antijuridicidad son temas relevantes en el tema del derecho penal, decir que no obstante ello, a mí en el tema penal, civil, familiar, mercantil, tengo que actuar de manera honesta, diligente, correcta, leal y honesta. Decir, por ejemplo, que no doy alimentos a mi hijo, porque mi mujer trabaja. Si ella trabaja, pues ella le da de comer. Mi obligación no es, con cualquiera que mi hijo coma, ella gana más, tiene mejor empleo, pues que ella le dé. Sí, yo desconocía que tenía una obligación del Código Civil de cumplir con una obligación alimentaria y que como consecuencia tenía la obligación de trabajar y que incumplir de esto será hasta inclusive conducta penal. Pero yo desconocía lo que decía el Código Civil. A ver, entendemos muy a priori, esto es una teoría del español Santiago Mirpiuch, de lo que es la licitud, decir, a ver, sabemos como un conocimiento ordinario, común o máximas de la experiencia, lo que es bueno o lo que es malo. Y entre lo que es malo, precisamente con ese conocimiento superficial de que sé que es malo, hay antijuridicidad. Es decir, actuar contrario a derecho, lesionando, poniendo en peligro un bien jurídico protegido, poniendo una situación de riesgo sobre el bien protegido o lesionándolo. Bien, bajo esa temática de decir que entonces la buena fe es actuar de manera honesta, diligente, leal, y esto me dará entonces lugar a la buena fe. Retomo el concepto que desde el 66 la primera sala de la Corte nos dio. Nos dijo culpa consciente con representación, culpa inconsciente sin representación. La primera consiste en que el sujeto activo ha considerado como posible la producción del resultado, pero ha confiado en que no se producirá, es decir, culpa consciente. Tú no puedes hablar de buena fe si estás poniendo una situación de riesgo, creando la situación de riesgo o aumentando la situación de riesgo. Por ejemplo, el tema de los arrancones. El arrancón como tal no es ilícito, pero estás creando una situación de riesgo, estás aumentando una situación de riesgo. Y tuvimos un caso de una chica que manejaba un Camaro y que bajo este tema de negligencia, al crear una situación de riesgo, no pudo controlar el aparato del vehículo y pues generó daños, lesiones y creo que hasta muertos. Bien, ¿qué se generó aquí? Se generó una situación de negligencia al crear una situación de riesgo. Una, porque no eres experto en la conducción del vehículo, o dos, porque aumentaste la velocidad de manera tal, hiciste un arrancón del vehículo de manera tal que no pudiste controlarlo y generaste la situación de riesgo. Aunque yo diga, los arrancones no son ilegales, no están contemplados ni como falta administrativa, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede la situación de riesgo, porque creaste la situación de riesgo. Así, ¿por qué me metí a estos conceptos? Y ustedes me dirán, no venimos a que nos dé clases de derecho penal o de derecho civil, porque esos conceptos abarcan las dos materias. Bueno, pues precisamente porque bajo esta temática dogmática generada del concepto buena fe, que es uno de los presupuestos de la acción de extinción de dominio, buena fe, conducta diligente. ¿Cuándo hay diligencia? Y prudente. ¿Cuándo hay prudencia? Les dije, hay prudencia cuando hay cuidado. Hay imprudencia fuera de cuidado. Mi conducta imprudente me genera que no haya buena fe. Mi conducta, falta de diligencia me genera negligencia y como tal que no haya buena fe. ¿Cuándo soy diligente?
cuando conozco la situación de riesgo y no genero situación de riesgo. Cuando ni doy lugar a la creación de la situación de riesgo, ni cuando aumento la situación de riesgo. Actúo de manera diligente, es decir, cumpliendo mi deber de cuidado. Cuando soy diligente, cumplimiento al deber de cuidado. Cuando soy prudente, cuando soy cuidadoso. Cuando soy imprudente, cuando soy descuidado. Ahí están las bases, y estas bases, fíjense bien, nos dan para el derecho penal, hablando de lesiones, hablando de homicidio, hablando de maltratos, hablando de violencia, violencia familiar. Yo puedo ser responsable por una conducta dolosa culposa, y la culpa en las dos modalidades, culpa imprudente o culpa negligente. Culpa imprudente por la falta de conciencia o la falta de cuidado, de representación. Puedo ser responsable por culpa negligente porque aumenté la situación de riesgo, es decir, porque creé una situación de riesgo, porque consciente actué con la posibilidad del resultado creyendo que no iba a suceder. Entonces, conducta diligente, es decir, quítate la negligencia, y conducta prudente, es decir, quítate la imprudencia. Sé cuidadoso, exenta de toda culpa. Es decir, la culpa es el género, culpa género, especie de la culpa, culpa consciente, culpa inconsciente, culpa negligente o culpa imprudente. Bajo ese contexto, ahora quisiera analizar, lo que pasa es que los tiempos me hace que no me van a dar, pero son conceptos dogmáticos profundos que debemos de tomar y entender para efecto de poder resultar procedente una acción o cómo defenderme de esta acción de extinción de dominio, entendiendo los temas dogmáticos, a dónde voy a dirigir los presupuestos de la acción, de la procedencia de la acción, o mis defensas, mis excepciones para defenderme de esta acción, que en todo caso el representante social tendrá o podrá hacer valer en mi contra. Bajo ese contexto y bajo estas consideraciones dogmáticas del bien y de buena fe, nomás quisiera ver artículo 7, fracción 2, es la que se declara inválida por la Corte. Fracción 1, 7, artículo 7 de la Ley de Extinción de Dominio. La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial. ¿Por qué ahora matiza en bienes patrimoniales? Porque recordemos que hay bienes sociales que no entrarían, entonces, bajo esta conceptualización y clasificación de bienes sociales, patrimoniales y culturales, pues aquí matiza sí el concepto de bien en todas sus modalidades que ya explicamos, mueble, inmueble, corpóreo, incorpóreo, tangible, intangible, sí esta conceptualización, pero se refiere a los de carácter patrimonial, no a los de carácter cultural y de las otras modalidades. Bien, nos dice, y no pueda acreditarse en particular bienes que sean instrumentos, objeto o producto de hechos ilícitos. Fíjense bien, instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos. Y otra vez me voy a analizar un tema dogmático. ¿Qué diferencia hay entre el instrumento del delito, objeto del delito y producto del delito? Voy a recordar estas clases maravillosas que tal vez algunos de ustedes recibieron si son ya adultos o chavorrucos como su servidor, clases del maestro Felipe de Jesús Garibay Valle, donde nos ponía un ejemplo que nunca se me olvidó para hablar de la diferencia de lo que era el cuerpo del delito, el objeto del delito y el instrumento del delito. Y siempre nos ponía un ejemplo, nos ponía el ejemplo de decir, porque se lo escuché varias veces, de una violación. Decía que era una chica de 16 años que va caminando y que de repente entre un baldío le sale un joven moreno, grande, afro, de raza negra, y que le pone una pistolita 22 en la cabeza y que le dice, y le agarra del brazo y le dice, vente para acá, chica, y que la mete al baldío y que le dice, quítese la tanga.
que se baja la tanga, le sube la falda y él hace la penetración del miembro viril vía vaginal a la víctima. Y entonces, dice, él ponía el ejemplo y dice, se saca el instrumento, se saca el miembro viril y se lo introduce vía vaginal a la víctima. Y luego venía su pregunta. Está la pistolita 22, está la tanga, está la introducción del pene y está el pene. ¿Cuál es el objeto del delito? ¿Cuál es el instrumento del delito? ¿Y cuál es el cuerpo del delito? Y bueno, nos hacía caer en errores sobre distinguir sobre el cuerpo del delito, el objeto del delito y el instrumento del delito. Pero aquí, esta clase del maestro Garibay Valle resulta ilustrativa y la retomo para decir, la acción de extinción de dominio entonces es de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia del bien no puede acreditarse, en particular bienes, ya conceptualizamos, bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito. ¿Cuándo estamos frente al instrumento? ¿Cuándo estamos frente a un objeto del delito? ¿Y cuándo estamos frente a un producto del delito? Fíjense bien, les voy a poner un ejemplo no tan ilustrativo como el del maestro Garibay Valle, en el que imagínense que una persona llega en una motocicleta, estaciona su motocicleta afuera de una tienda Oxxo, pasa, saca una pistola y le dice a la cajera, entrégueme el dinero de la caja. La cajera abre, entrega el dinero, el joven sale, sube a la moto y huye. Pero circunstancialmente policías se dan cuenta de ello, van atrás de él y lo detienen. Le encuentran el arma, le encuentran la motocicleta y le encuentran 2,000 pesos. Y la pregunta es, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es el objeto? ¿Y cuál es el producto? Fíjense bien, esos conceptos resultan interesantes, tanto en el tema de extinción de dominio, pero también porque son conceptos penales y procesales penales ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, si me voy al artículo 227 del Código Nacional, cadena de custodia, nos dice el Código Nacional. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en lugar del hecho o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Fíjense bien en este artículo, lo vuelvo a leer. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho ilícito, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo y hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. ¿Qué es el indicio? ¿Qué es la evidencia? ¿Qué es el objeto? ¿Qué es el instrumento y qué es el producto? Fíjense bien, tenemos 5 conceptos que no son sinónimos, tan no son sinónimos, que tenemos dentro de la sintaxis y la redacción comas y al final una o disyuntiva, instrumentos o productos. Esta o disyuntiva nos da a entender que no es lo mismo ninguno de los conceptos anteriores. Y entonces debemos de conceptualizar cuándo se trata del indicio, cuándo de la evidencia, cuándo del objeto, cuándo del instrumento y cuándo del producto. Y así, en jurisprudencias y en algunos casos de doctrina, he encontrado que el indicio viene de índice, de indicar lo que te indica. La Corte ha dicho, indicio es el hecho o dato cierto relacionado con el delito o con la responsabilidad. Fíjense bien, indicio es el hecho o dato cierto relacionado con el delito o con la responsabilidad. Indicio viene de índice, de indicar. En el sistema tradicional se decía que un testigo era un indicio. 2 testigos, prueba plena. Bajo esta temática del derecho romano, indicio se refería en el sistema tradicional
a la forma de valoración. Indicio era el mínimo valor probatorio que le podíamos asignar a una prueba. Indicio. Un testigo, indicio. 2 testigos, plena. Pero fíjense que era el mínimo valor probatorio. Pero no es ese concepto del sistema tradicional el que fue realizado en el modelo acusatorio, porque en el modelo acusatorio ya no se refiere a una forma taxativamente hablando de valoración probatoria, sino indicio se refiere específicamente a un objeto material del delito. Así, indicio es el hecho o dato cierto relacionado con el delito o la responsabilidad, concepto jurisprudencial de la Corte. Evidencia. Evidencia viene de evidente, de ver. Imagínense que el Ministerio Público llega con un reporte de que se encontraron una persona al parecer muerta. Al parecer muerta. Llegan y efectivamente ven una persona que no se mueve, que no respira y que está inmóvil. Tiene una inferencia de que está muerta. Bien, la causa de la muerte murió por una causa externa, murió por una causa natural, por una enfermedad, por una caída. ¿Por qué? Bien, eso me lo va a arrojar una pericial en necropsia. La necropsia específicamente me va a decir si está muerto y las causas de la muerte, y a lo mejor una cronotano diagnóstico de la necropsia que me diga el tiempo de evolución del cadáver. Bueno, entonces el dictamen pericial me va a hacer evidente la información. La evidencia es cuando es evidente. Yo, por ejemplo, puedo encontrar a 2 testigos que dicen, y vimos que A y B se estaban peleando. Y B sacó un cuchillo tipo cocina y lesionó a A y corrió. Nunca se encontró ese cuchillo, pero tenemos evidencia de que fue con un cuchillo, es decir, tenemos quien vio que fue con un cuchillo, tenemos 2 testigos. Y luego tengo una pericial que me dice la causa de la muerte generada por un objeto punzo penetrante o corto contundente. Y entonces, bueno, pues yo no tengo el cuchillo, pero tengo evidencia, si no se aseguró el cuchillo, pero tengo evidencia de que fue un cuchillo la causa de la lesión y esa lesión fue la causa necesaria directa de la muerte porque se verificó dentro de los 300 días. Bueno, ¿qué tuve para hacerme evidente que fue un homicidio o que se mató a esa persona? Pues bueno, evidentemente que la pericial. La evidencia también es indicio. La evidencia también es el indicio, pero cuando el indicio no es evidente, necesitamos una traducción o necesitamos quien nos venga a hacer evidente esa información. Entonces la evidencia es sí información relevante, pero visible. Evidente viene de ver. Entonces decimos, indicio viene de indicar. Indicio, jurisprudencialmente, es el hecho, dato cierto relacionado con el delito o la responsabilidad. Evidencia es cuando la información se ve claramente. Objeto. Dogmáticamente el objeto tiene 2 conceptos. El objeto materia del delito y el objeto tutela de delito. Evidentemente que en cadena de custodia no se está refiriendo al objeto tutela del delito. Por ejemplo, en un delito de violación, la libertad y seguridad sexual. Por ejemplo, en un delito de abuso sexual, libertad y seguridad sexual. Por ejemplo, el homicidio, la vida. No, se está refiriendo al bien jurídico materia de tutela o a la tutela jurídica de los delitos. No, se refiere al objeto material. Y entonces el objeto material se refiere entonces al objeto materia específicamente del delito. Un delito de robo, me apoderé del teléfono. El objeto material, materia de apoderamiento, pues es el teléfono. Entonces, el objeto material, objeto del delito. Y el instrumento es aquel objeto material que se instrumentaliza o se utiliza como medio comisivo para cometer el delito. Si yo utilizo el arma y le digo, entrégueme el dinero, pues evidentemente que el arma es el instrumento que generó violencia. El arma que generó, el instrumento que generó violencia moral en la persona, o si yo le di un golpe con el arma, pues entonces la pistola fue el instrumento, objeto material, medio comisivo, que genere violencia física en la persona para vencer su libre determinación. Entonces, el instrumento se refiere al medio comisivo. Y el producto del delito se refiere a lo que produce el delito. Lo que produce el delito. El mejor concepto que yo encontré de producto del delito lo encontré precisamente en la Convención de Palermo.
Lo tenemos a la pantalla, la Convención de Palermo, su artículo 2, definiciones para los fines de la presente convención. Producto del delito. Se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito. Fíjense bien. Se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito. Aparte de este concepto de la Convención de Palermo, encontramos que la Ley Nacional de Extinción de Dominio también nos da este concepto en el artículo 7, fracción 6. Los únicos que se declararon dentro del marco constitucional fue el 7, fracción 2 y 5. El 6 nos dice, bienes que constituyen ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes. Bienes a que se refieren las fracciones anteriores. Es decir, imagínense que el sujeto que se metió al Oxxo, yo les dije, llegó con un arma y le dijo a la cajera, entrégame el dinero de la caja. La cajera le entrega el dinero, 2,000 pesos, el sujeto se va, huye, no logran la detención en flagrancia, el sujeto llega a una tienda y le dice, a una tienda de armas, y le dice a la persona, ¿cuánto cuesta esa pistola? No, 2,000, te las pago. Cuando lo detienen, vamos a poner por una orden de aprehensión en una investigación que se da con la persona, y en la detención se le encuentra un arma de fuego. Y entonces se le pregunta, se le cuestiona sobre el dinero, se hace la investigación que con 2,000 pesos fue a comprar el arma. Entonces, el arma, si le aseguran con la que robó, ese sería el instrumento del delito. Pero si le aseguran o le localizan la que compró con el objeto, materia del apoderamiento, los 2,000 pesos, será el producto del delito. Entonces, ¿por qué me meto en esos temas dogmáticos? Porque la acción de extinción de dominio deriva precisamente sobre aquellos bienes de carácter patrimonial en el que los bienes hayan sido instrumento, ¿sí?, medio comisivo de un delito, objeto, ¿sí?, objeto material de un delito, o producto, es decir, la ganancia, lo que se produjo con motivo del hecho ilícito. Recordemos, por ejemplo, en Odebrecht, Perú, ¿cuál fue el mecanismo que se utilizó en Perú como tema de corrupción? Bueno, pues la empresa Odebrecht le dice a un candidato, Alan García, que le van a inyectar 70 millones de dólares a su campaña. A cambio de que si él gana la presidencia de la República, les dé la concesión del metro o el tren de Perú. El metro de Perú, el tren ligero o metro de Perú, obra que cuesta 3,000 millones de dólares. Y entonces Alan, el presidente, dice que está de acuerdo y entonces acepta el trato con Odebrecht de recibir 70 millones de dólares en apoyo a su campaña. Cuando él llegue a la presidencia de la República, va entonces a darles la concesión de la obra. ¿Dónde está el producto del delito? ¿Cuál fue el producto del delito? Bueno, pues que esos 70 millones se invirtieron en su campaña. De ahí derivó precisamente su destitución. Ellos tienen una figura no de destitución, no de revocación de mandato, tienen otra figura, no recuerdo el nombre, bueno, que llevó pues a destituir al presidente precisamente por todo este tema de Odebrecht, pero en este caso específico fue el producto del hecho ilícito, fue que esos 70 millones de dólares se invirtieron en una campaña para poder ganar la presidencia de la República. ¿A cambio de qué? A cambio de dar una licitación, una obra de 3,000 millones de dólares, que era el generar el tren ligero o metro en Perú. Bueno, en este caso, entonces, los conceptos instrumento, objeto, producto, yo considero que tienen que ser materia de un análisis dogmático para entender, entonces, que sobre estos bienes son los que va a recaer la acción de extinción de dominio. Tiene que ser un bien. Este bien
tiene que estar dentro del comercio lícito, tiene que ser instrumento, es decir, medio comisivo del delito, tiene que ser un objeto material del delito o tiene que ser un producto del delito. Y en ese sentido, nos dice la fracción 1, bienes que provengan de la transformación o conversión total, parcial o total, física o jurídica, del producto, instrumento, objeto material del hecho ilícito a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 20, es decir, los delitos específicos que nos contempla el artículo 22 constitucional y el artículo primero de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es materia de análisis. En ese sentido, encontramos que precisamente la transformación, conversión parcial, total o física puede ser precisamente lo que genera la figura producto del hecho ilícito. La figura 2 queda fuera del marco normativo, no la analizo. Fracción 3, bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita de sus bienes. Bien, para esto necesito entonces justificar la licitud de mis bienes. Yo compro una casa, pero para comprar la casa necesito justificar cómo adquirí esa casa. De una fecha a la actual, evidentemente que las compras y adquisiciones de un monto específico pues tienen que ser forzosamente por transferencias bancarias, porque es la única forma de rastrear el dinero y darle una licitud al dinero. Pero si yo pago en efectivo, hoy en día será ilícito. Pero ¿qué pasa con un inmueble que yo haya comprado antes de la imposición normativa de pagos de determinada cantidad, si no mal recuerdo, 600,000 pesos, tiene que ser a través de una transferencia bancaria? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues la Corte nos dio lineamientos específicos que sería a través de la testimonial cómo se pudiera justificar la licitud de la procedencia de los bienes. La fracción cuarto nos dice bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en fracciones anteriores cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento, aprehensión material. Es decir, cuando el objeto, instrumento, producto del delito no fueron localizados, pues nos vamos a la figura de extinción de dominio de un valor equivalente, es decir, lo que valga similar al objeto, instrumento o producto del delito en la medida que esto se justifique. La fracción quinta, que fue excluida también del marco normativo, que también no voy a hacer materia de análisis. Y me quiero ir a ver hasta dónde me alcanza el artículo 9. Es que los temas dogmáticos, a mi juicio, son la base de su análisis para la procedencia de una acción y el cumplimiento de un debido proceso, es decir, igualdad de herramientas, igualdad de armas para la procedencia de la acción o para yo poderme defender correctamente bajo una excepción específica. El artículo 9, de manera muy rápida, lo voy a ver. Los elementos de la acción de extinción de dominio son la existencia de un hecho ilícito. Bien, para lo cual, entonces, una forma es la valoración del hecho ilícito en materia penal, pero otra muy distinta la valoración del ilícito en materia de extinción de dominio. Para lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio lineamientos específicos. 1, de valoración y 2, de conceptualización dogmática de lo que debemos de entender por hecho ilícito. Les muestro este criterio. Número de registro 20-08-873, jurisprudencia constitucional penal, rubro, extinción de dominio, concepto de hecho ilícito para efectos de la acción relativa, primera sala. Esta es análisis de la legislación federal, pero que no ha sido modificado el concepto de hecho ilícito, por lo tanto, sigue cobrando vigencia esta jurisprudencia. La referencia al hecho ilícito contenida en el artículo 2, fracción 3 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal está asignada a un hecho que encuadra en algunos de los tipos penales que establece el artículo 22, segundo párrafo, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, típico, y que es contrario a derecho, es decir, antijurídico. En ese sentido, el concepto de cuerpo del delito utilizado en el sistema procesal penal tradicional mixto ahora es denominado hecho ilícito para referirse a la acción u omisión considerada como delito por la ley penal, en el entendido de que su constatación es a título descriptivo y despersonalizado, esto es, la comprobación del hecho ilícito en la extinción de dominio requiere la demostración de que ocurrió un evento histórico que se adecúa a la descripción de alguna de los delitos previstos en la ley, en el artículo 4 de la ley citada, es decir, para nosotros el artículo 1 de la ley nacional,
de conformidad con el artículo 22 constitucional, debiéndose dejar de lado el análisis a título personal de la conducta y culpabilidad como atributos de responsabilidad específica de quien lo haya cometido. En ese sentido, es factible dejar de analizar causas de justificación o excluyentes del delito a título personal, ya que para eso se está en el procedimiento penal. Por ello, la acción de extinción de dominio procede aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal del sujeto a quien se reprocha la comisión, pero que existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito existió. Es decir, yo les hablaba de la buena fe como esa creencia de que actúo conforme de derecho, pero que me impone una carga en la norma de ser prudente, de ser diligente en mi actuar, para actuar exento de culpa. Bajo esa tesitura y bajo ese aspecto conceptual, de juridicidad, y alguien lo conceptualiza, alguna gente doctrinaria, como el actuar contrario a la norma, pero la otra, que es con la que yo me identifico o me decanto, es con la idea de que la antijuridicidad es la lesión o puesta en peligro a un bien jurídico protegido y que pone en riesgo el mismo, y que él es contrario a la norma. Pero para esto se requiere un conocimiento, y un conocimiento a priori, no un conocimiento profundo de todos los elementos del delito, para decir, por ejemplo, el delito de feminicidio, los elementos objetivos son estos, los subjetivos son estos. No, nada más saber que está lo que estoy actuando, como dice Santiago Mir Puig en ese libro de Derecho Penal, parte general, donde hace de que es la lesión o puesta en peligro al bien jurídico protegido, poniendo una situación de riesgo a sabiendas de ello, y el a sabiendas no requiere un conocimiento profundo de los elementos del delito, sino saber que se está actuando mal y que con eso habría la conducta. No obstante, toda esta corriente de la antítesis de la antijuridicidad, que sería la justificación, ¿por qué no aplica esto en materia de extinción de dominio? Porque en materia de extinción de dominio solamente analizamos hecho ilícito, ni conducta, ni antijuridicidad, ni culpabilidad. Es la conducta descriptiva por la ley penal de los delitos contemplados en el artículo 22 constitucional y en el artículo primero de la ley nacional. En ese sentido, debo de establecer los elementos típicos, elementos objetivos, subjetivos, normativos, sin análisis de la antijuridicidad ni de la conducta. Es decir, la conducta es aquel actuar humano penalmente relevante, es decir, con conciencia y con voluntad. La conducta humana es penalmente relevante cuando actúo con voluntad y conciencia. A eso se refiere esta jurisprudencia, es decir, no tenemos que analizar el tema de conducta, ni el tema de antijuridicidad, ni el tema de culpabilidad. Por eso, en materia de extinción de dominio, no opera la figura de presunción de inocencia. Vean esta jurisprudencia, esta tesis, perdón. Aquí está. Jurisprudencia constitucional, registro 2008-874, primera sala. Extinción de dominio. El principio de presunción de inocencia no es aplicable al juicio relativo. El artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención al principio de presunción de inocencia, que se refiere como el derecho a toda persona acusada de la comisión de un delito a ser considerada como inocente, en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad y que por su naturaleza es propio del derecho sancionador. En efecto, el citado principio reposa en la necesidad de garantizarle al imputado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente. Su finalidad es brindarle seguridad jurídica de que si no se demuestra su culpabilidad, no debe dictársele una sentencia condenatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, ya se ha pronunciado en el sentido de que el principio de presunción de inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva.
y ha establecido que el citado principio pertenece al ámbito del derecho penal, porque está vinculado con la responsabilidad penal del inculpado en la comisión del delito. La sala ha hecho extensiva la aplicación del mencionado principio administrativo sancionador solo en cierta medida, pues se ha determinado que su traslado al ámbito administrativo sancionador debe realizarse con las modulaciones que sean necesarias para hacer compatible este derecho con el texto institucional al que se pretende aplicar. En tanto que existen importantes diferencias entre un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador. Ha sostenido además que el principio de presunción de inocencia es inherente al derecho penal porque está encaminado a evitar que se sancione al probable responsable en su persona hasta en tanto se acredite penalmente su culpabilidad. Situación que también puede presentarse en el procedimiento administrativo sancionador en cuanto a que también se puede imponer sanciones, por ejemplo, destitución o inhabilitación al servidor público. Sin embargo, dicho principio no es aplicable al procedimiento de extinción de dominio, por la sencilla razón de que el tema de responsabilidad penal del sujeto activo es autónomo de la materia penal. Cuenta vida que en aquel no se formula imputación al demandado por la comisión de un delito. Esto es, si bien la acción de extinción de dominio tiene su origen en la comisión de delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, también lo es que su objeto, como se ha repetido con insistencia, no es sancionar penalmente al responsable en la comisión de dichos antisociales, sino resolver sobre la vinculación existente entre un determinado bien relacionado con actividad de un tipo especial de crimen con un hecho ilícito de características anteriores. En todo caso, sin prejuzgar sobre la culpabilidad del autor o partícipe del mismo, no obstante lo anterior, el hecho de que el principio de presunción de inocencia no se considere extensivo al juicio de extinción de dominio al no tener por objeto juzgar penalmente a los responsables de la comisión de los delitos, no significa soslayar el respeto a la dignidad humana del demandado, al trato procesal imparcial, traducido en la satisfacción de su garantía de defensa adecuada en relación con su patrimonio, ni puede traducirse en posicionar de facto al posible afectado en una condición tal que sea él a quien corresponde demostrar la improcedencia de la acción, pues para tal efecto se parte de la presunción de buena fe a partir de la cual se ha activado la dinámica del onus probandi y se distribuye la carga probatoria que corresponde a cada una de las partes. En consecuencia, en su carácter de órgano protector del orden constitucional, este alto tribunal estima que si el juicio de extinción de dominio que si al juicio de extinción de dominio no le son aplicables los principios del derecho penal por considerarlos de naturaleza distinta, no por ello esté exento de que se respeten las garantías mínimas previas al acto de privación de su propiedad, como podría ser las garantías de procedimiento civil, incluyendo la presunción de buena fe, que es principio general del derecho, que está implícito en la Constitución Federal, a fin de no dejar en estado de indefensión al posible afectado, ya que estén teniendo la oportunidad de hechos concretos que se imputen, podrá demostrar su buena fe. Es decir, como en extinción de dominio no analizamos culpabilidad y no analizamos antijuridicidad ni conducta del sujeto, por lo tanto, no hay la figura de presunción de inocencia, porque es de acuerdo a este concepto, vuelvo a leer lo punto central, está asignado un hecho que encuadra algunos de los tipos penales que establece el artículo 22 de la Constitución típico y que es contrario a derecho, antijurídico. En ese sentido, el concepto del cuerpo del delito utilizado en el sistema penal mixto, ahora denominado hecho listo, es para referirse a la acción u omisión considerada como delito por la ley penal, en el entendido que su constatación es a título descriptivo y despersonalizado. ¿Sí? No analizo culpabilidad, no analizo conducta, solamente analizo la conducta descriptiva por el tipo penal. Bien, bajo esta temática de hecho ilícito, eso es entonces lo que el Ministerio Público tiene como obligación de justificar en su acción. Y claro que la excepción es cuando no está justificado el hecho ilícito. La forma de probar el hecho ilícito, bueno, pues en este caso el Ministerio Público sí tiene una prueba preconstituida, pero por los tiempos yo creo que con esto de la prueba preconstituida voy a terminar, porque yo voy a la mitad de una charla del tema dogmático de lo que es la extinción de dominio, pero los tiempos con todo el dolor no me dieron, con toda la pena con ustedes no me dieron para explicárselos.
Están compartidas las tesis. Aquí, la prueba preconstituida. 2020, 786. Aquí está. Primera sala, número de tesis 20-2786, tesis aislada, constitucional penal. Extinción de dominio. La norma que prevé que los medios de prueba provenientes de la carpeta de investigación constituyen prueba legalmente preconstituida es inconstitucional. Esta primera sala ha señalado que el procedimiento de extinción de dominio es relativamente autónomo de la materia penal, en razón de que el legislador partió de la base de que se ejercería paralelamente a la acción penal. En ese sentido, la ley de extinción de dominio del Estado de México no es ajena a esa autonomía relativa a que existe en materia penal y el procedimiento de privación de derechos de propiedad, pues reconoce en su artículo tercero la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente en las etapas de investigación penal, la preparación de ejecución de la acción de extinción de dominio, la regla para el establecimiento del hecho ilícito y en las formalidades de la audiencia. En esas consideraciones, el artículo 45, párrafo tercero de la ley menciona que se regula la etapa de depuración procesal y admisión de pruebas dentro de la audiencia inicial de procedimiento relativo al establecer que los medios de prueba provenientes de la carpeta de investigación serán prueba legalmente preconstituida con valor probatorio pleno y no requerirá de su repetición para su valoración al momento de dictarse sentencia correspondiente, salvo el derecho de las partes de objetarla o redarguirla de falsa en la audiencia inicial. Basta para su desahogo su incorporación con explicación sintética de la audiencia. En la audiencia resulta contrario los artículos 3, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero en relación al 22, 20 y 133 de la Constitución. Esto porque la calificación de prueba preconstituida que el legislador impuso a los medios de prueba provenientes de la carpeta de investigación es inadecuada, ya que solo contiene los antecedentes de investigación y otros elementos que se incorporan como dato de prueba que no necesariamente han sido desahogados ante el órgano de jurisdicción penal, lo cual trae como consecuencia la lógica que no podrá constituir prueba plena para los efectos de la acción de extinción de dominio. Así, solo tendrá el carácter de prueba aquellos datos que el juez de manera excepcional tuvo a la vista y debió considerar para resolver determinada controversia o situación jurídica del imputado en el proceso penal o los que, en su caso, se hayan constituido como prueba anticipada. Además, que en el supuesto de excepción se establece que el mandato constitucional, en virtud de que el juzgador aprecia las pruebas como fueron debatidas ante el juez de control en atención a los principios de contradicción y en mediación reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Federal. Decirles que este criterio al final fue matizado por la ley y se estableció que sí es una prueba preconstituida, pero lo que no se dejó precisado como estaba era el tema de que tenían prueba plena. No, están supeditados a la valoración que el juzgador de materia de extinción de dominio le dé una vez que se someta a los principios rectores del procedimiento, que es la contradicción, la inmediación, es decir, darle la oportunidad a las partes de oponerse a los argumentos o oponer razonamientos o alegatos distintos a los que fueron planteados en un primer inicio. De ahí que entonces sí es una prueba preconstituida, pero no con un valor probatorio pleno. El valor probatorio lo dejaron está supeditado a la decisión del juzgador y bajo las reglas de incorporación de las pruebas. Bueno, yo hubiera querido realmente abarcar todos los temas dogmáticos de extinción de dominio, que me faltó muchísimo, pero bueno, los tiempos me arrebasaron, discúlpenme por no haber previsto los tiempos y haber acotado más bien las reflexiones dogmáticas de mi charla. No sé si había posibilidad todavía de una o dos preguntas, porque tengo un compromiso a las 6 de la tarde. Magistrado presidente, buena tarde. Antes que nada, agradecer en nombre de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal su valiosa participación. Y bueno, si usted lo permite, tenemos dos preguntas tras haber hecho la clasificación de las que usted ya ha resuelto durante la ponencia. Si usted lo permite, avanzamos con ellas. Adelante. Sí, adelante. La primera de ellas es por parte de Ileana Gutiérrez. Ella le pregunta si considera usted que los usos y costumbres de la sociedad están siendo rebasados por los delincuentes, cuando hasta hace unos años las personas realizaban
todos sus tratos comerciales sin consultar a ningún profesional jurídico. Sí, precisamente, el tema prevención, en el tema prevención radica precisamente en el actuar diligente y prudente, conceptos jurisprudenciales del Poder Judicial, pero también de la tesis que mencioné de la primera sala de la Corte. Es decir, yo no puedo espaldarme en un actuar impertinente, imprudente y negligente y decir o alegar la buena fe, porque ya vimos que la buena fe es actuar con la creencia de que actúo conforme a derecho, pero para ello requiero actuar con honorabilidad, con probidad, con diligencia, con prudencia, es decir, exento de culpa, exento de cualquier actuar imprudente o negligente. De ahí que en ese contexto, yo creo que lo que está haciendo es poner en su justa medida el deber de cuidado que todos los ciudadanos debemos de tener frente a todos los actos jurídicos que realizamos. ¿A quién le compro un vehículo? ¿Qué precio me dio el vehículo? ¿A quién le rento un inmueble? Ya como arrendador, ya como arrendatario, se actúa un acto jurídico de arrendamiento. ¿A quién? Tuvo una cara de buena gente y por eso voy a creer en él y por eso creí en buena fe. O ahora le tengo que exigir uno, digo, es uno de los temas específicos que exige la procedencia de la acción, artículo 15. Por ejemplo, si yo voy a justificar mi buena fe, requiero justificar con un contrato con fecha cierta. Es decir, ahora tengo que pagar el notario o el corredor público que autentifique las firmas o que certifique las firmas o que me haga en un instrumento público el contrato de arrendamiento o algunas otras modalidades, porque ya la Corte matizó que una copia certificada por un notario tiene fecha cierta porque a partir de la fecha que el notario certificó la copia, tuvo a la vista el contrato o el documento y a partir de ahí tuvo fecha cierta. Pero recordar que la Suprema Corte de la Nación nos dijo, para que tenga fecha cierta, se requiere que esté reconocido por un fedatario o un servidor público que por razón de su encargo tenga fe pública y reconozca la validez o la existencia del documento. Dos, que se encuentre inscrito en una oficina registral, en cual sea, o dos, que una de las partes haya muerto. Cualquiera de esas tres hipótesis me da el tema de fecha cierta. Yo no voy a esperar a que una de las partes muera para decir tengo fecha cierta. Entonces las dos modalidades que tengo pues es inscribirlo, pagar el impuesto a lo mejor en el SAT, y si está inscrito en el SAT el contrato de arrendamiento, pues ya le di fecha cierta. Y la otra, pues ir con el notario o el fedatario a que me certifique las firmas, que me que hagan instrumento el contrato o que me certifique una copia, que es lo más sencillo y más económico. De ahí que en ese sentido sí tenemos una carga impositiva y yo creo que simplemente los criterios nos han puesto en nuestro lugar precisamente porque la delincuencia organizada, bien organizada, ha tenido buenas asesorías y ha entendido la forma de esquivar precisamente los aspectos legales para hacerse de manera ilícita de los bienes o esconder los bienes a través de testafierros o prestanombres y mil figuras que conocemos que objetivamente esa es la ley, parece ser el sentido de la ley de extinción de dominio, atacar la delincuencia organizada, no al ciudadano ordinario, pero también nos recuerda a todos los ciudadanos ordinarios que lamentablemente si no somos diligentes y prudentes en nuestro actuar, podemos incurrir en una hipótesis que lamentablemente nos lleve a ser materia de una acción de extinción de dominio si no somos prudentes, si no somos diligentes y exentos de culpa en nuestro actuar. Bien, le agradecemos mucho su respuesta y la última de las preguntas sería por parte de Óscar Rodríguez. Él pregunta si la acreditación de la extinción se hará de la misma forma que para acreditar el tipo penal. A ver, perdón. Óscar Rodríguez pregunta si la acreditación de la extinción se hará de la misma forma que para acreditar el tipo penal. Sí, mira, lo que pasa es que en materia penal tenemos varios estadios procesales. El estadio de una orden de aprehensión, donde el 16 constitucional me marca un
estándar probatorio, el 19 constitucional, donde me marca otro estándar, el Código Nacional 141 para el orden de aprehensión, 316 para la vinculación y otro estándar para la sentencia, de acuerdo al artículo 359 y 402 del Código Nacional, 20 constitucional, apartado A, fracción 9. El tema es, a prima facie, la respuesta sería sí. Sí, donde también se renuncia al estándar probatorio pleno, como en materia penal, y entonces necesito un estándar de convicción para justificar la existencia del hecho ilícito. Bien, aquí hay autonomía bien plasmada en el artículo 8, si mal no recuerdo, de la ley. Queda bien plasmada la autonomía del procedimiento penal, del procedimiento civil de extinción de dominio, y precisamente los criterios han establecido una forma de cómo valorar el hecho ilícito para la materia penal y el hecho ilícito para la materia civil. Para materia penal, el delito, pues, recordaremos, es la conducta típica antijurídica culpable. Para los temas del derecho civil en extinción de dominio, pues dijimos es una figura sin conducta y sin responsabilidad. Entonces solamente haré la análisis de la conducta descriptiva despersonalizada, existencia del hecho ilícito. No obstante ello, yo encuentro sí una vinculación de al menos la figura de eficacia refleja. ¿Qué pasa si el juez penal, por ejemplo, al analizar una orden de aprehensión, negó la orden de aprehensión por no justificarse el hecho ilícito, por no justificarse la conducta delictiva, o decretó un auto de vinculación por esta figura, o absolvió por esta figura? Evidentemente que si un juez dictó una resolución que causó firmeza, donde establece la inexistencia del hecho ilícito, ya para la orden de aprehensión, para la vinculación o para la sentencia, cualquier estadio, evidentemente que hay una eficacia refleja y que yo creo, a mi juicio, sí deberá de impactar en el tema del procedimiento civil. Sería el único caso, no obstante que haya autonomía. Pero la respuesta es, pues sí, el estándar probatorio sería el mismo, datos de prueba que me establezcan la existencia del hecho ilícito, pero el análisis sería como me lo dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo. Agradecemos mucho toda la disposición, magistrado, de haber contestado las preguntas, así como su participación. Una vez más, muchas gracias por parte de la Escuela Judicial. Hasta pronto.